¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Un domingo más, gracias a Dios que nos podemos encontrar a través de este medio, ¿sí? Yo sé que muchos están esperando este tipo de momento, de reunión, de tener simplemente un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y damos gloria a Dios por aquellos que nos podemos reunir presencialmente y oramos por aquellos que no pueden por distintas circunstancias. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas y como te vengo diciendo cada domingo y cada vez que nos podemos encontrar por este medio, Dios está al control. Dios está al mando de tu situación, de la mía, de la nuestra, de cada una de las personas que está mirando esto y de las que no también. Él está trabajando en esas vidas. Realmente, hermanos, hay tantas necesidades, ¿sí? En los grupos vemos que están pidiendo oración por mucha gente. Les pido que sigamos orando unos por otros para que Dios obre en aquellos que están enfermos, en las familias que están acompañando ese valle que están atravesando. Pero bueno, quería compartir con ustedes. Esta semana estaba leyendo un devocional y el versículo que me quedó muy grabado, que ya lo conocí y seguramente vos también, y si no lo conocías te invito a que me acompañes al libro de Primera Juan, ¿sí? Primera Juan capítulo 3 versículo 18. La palabra de Dios dice así: sí, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Clarito, ¿no? De la boca para afuera, no. O sí, pero también con hechos, con acción, siendo. Y muchas veces me preguntaba, ¿realmente hago esto? ¿Realmente soy como la palabra de Dios quiere que sea? O en la primera de cambio, cuando salgo y acá en la esquina me cruzo con el coche, con el primer coche se me cruza mal y digo, ¡ey! ¿Viste? Y ya a mí que me salta la térmica bastante rápido, ya, ¿viste? Empiezo mal. Y a veces te dejo más preguntas que respuestas, pero que las respuestas están en la palabra de Dios. Pero, ¿somos en hechos hijos de Dios? ¿Somos en acción? Tenemos que serlo. Yo siempre te digo y te voy a decir que tenemos que tener la camiseta puesta de hijos de Dios. Pero no solo la camiseta, porque con la camiseta, viste, hay que salir a la cancha y jugar. Es decir, demostrar que somos hijos de Dios. No de palabra, no diciendo, sí, yo soy cristiano. Y después cuando se dé vuelta la persona, viste, ya empezamos a hacer otra cosa. Hechos, ¿sí? Y podés encontrar un montón de circunstancias en la Biblia donde podés ver que en hechos, realmente, en acciones, en momentos, en circunstancias, tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Hermanos, un tiempo corto, un tiempo que realmente Dios nos está regalando. Les vuelvo a repetir, oremos por los que están en necesidades. Dios escucha. Donde hay una oración, hay el poder de Dios que comienza a obrar. Obviamente es conforme a su voluntad, ¿sí? Nosotros no vamos a torcerle el brazo a Dios, le vamos a pedir y Él, conforme a su voluntad, Él va a obrar. Hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga mucho. Y que Él pueda acompañarnos en todo este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Dios te bendiga, buen domingo y nos estamos viendo en el próximo tiempo por este lugar que muchos necesitan y muchos están esperando escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Para
Quisiera brevemente meditar sobre la oración. En primer lugar, sin duda cada uno de nosotros nos acostumbramos, tenemos nuestras formas de orar. En cuanto a mí, me levanto por la mañana, a veces una hora estando acostado en la cama, agradeciendo al Señor por el nuevo día, pero luego me levanto, pongo la pava sobre el fuego, me voy al baño, abro la Biblia. Me gusta siempre leer 2 capítulos del Antiguo Testamento, 2 capítulos del Nuevo Testamento y orar. Luego, uno siempre ora estando en casa al mediodía cuando se sienta a comer. Pienso que cada uno debemos de orar antes de participar de los alimentos, porque Dios nos da día tras día los alimentos. Además también hay varias posturas de orar. Uno puede orar sentado, uno puede orar parado, uno puede orar también de rodillas, y pienso que es mejor de rodillas que cualquier otra cosa. Hasta cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, la vida de Moisés o la vida de Josué, ellos estaban guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida, y a veces se enfrentaban con problemas dificilísimos, tanto que pensaban que es imposible resolver, y ellos caían hasta rostro abajo, clamaban al Señor. El Señor escuchó y el Señor respondió y mostró la salida para su necesidad. Y cuando nosotros leemos el Salmo 55, versos 16 y 17, David expresaba así: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. David, siendo joven, apacentando las ovejas de su padre, dice que él oraba al Señor por la mañana, y recuerda por el anochecer, y dice por la tarde. Leemos en otros salmos, dice que por la mañana levanto mis ojos hacia los montes. Sabemos que la tierra de Israel es montañosa. No es que David levantaba sus ojos para ver aquella montaña, sino más allá, al Señor. Y luego dice: a Él clamaré, y Él oirá mi voz, y Él dice: responderá. Sí, Dios responde a todas nuestras oraciones, no muchas veces como nosotros queremos, pero conforme a su voluntad. Y no olvidemos que su voluntad es perfecta para cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, ahí encontramos algunos jóvenes judíos que fueron llevados a Babilonia, estaban en cautiverio. Entre ellos estaba Daniel. Daniel fue un hombre de oración. Él pudo estar allí sirviendo tanto en el reinado de Nabucodonosor, de Belsasar, y luego tenemos allí el reinado de Darío. Y dice que al rey Darío pareció muy bueno poner sobre su gobierno 120 sátrapas, podemos decir 120 gobernantes, y entre ellos estaba Daniel. Y lo que hacía Daniel realmente fue todo prosperado, porque Dios estaba con él. Él confiaba en la ayuda del Señor. Y surgió una envidia, y los demás quisieron hacer una cama y buscaron la oportunidad y decían: en cuanto al trabajo está perfecto, no lo podemos encontrar ninguna culpa, pero sí en su creer en Dios
podemos encontrar. Y prepararon la cama, como decimos nosotros, para que Daniel sea destruido de su puesto, para que sea muerto. Y luego se acercaron al rey diciendo: Rey, ¿sabes qué? Todos están conformes, te reconocen su autoridad y quieren que durante 30 días nadie se incline ni adore a otra persona, sino tan solo a ti. Pero tenés que firmar, todos están conformes, sellar para que esa ley no se cambie. Y leemos en el libro de Daniel capítulo 6, el verso 10, cuando la noticia llegó a Daniel, dice que Daniel, como hacía antes, no le asustó el edicto que han preparado para destruirle, para matarlo, para tirar al pozo de los leones, sino como de costumbre fue a su casa, abrió la puerta hacia Jerusalén, dice, y oraba 3 veces al día. Y llegó el momento cuando aquellos que buscaban y hacían la trampa vinieron al rey y dijeron: mire, todos están cumpliendo, hay uno que no cumple. Y preguntó quién era y dijeron: Daniel. Y el rey se puso triste porque sabía quién es Daniel. Y dice que buscó la oportunidad para librar. Pero como fue firmado el edicto y no podía ser cambiado, Daniel fue llevado al foso de los leones. Y allí, cuando estaba frente al foso de los leones, el rey Darío se acercó y dijo a Daniel: yo sé que aquel Dios en cual tú confías te puede librar de la boca de los leones. Lo echaron, taparon la fosa. Dice que el rey aquella noche no comió. Siempre venían los músicos. Pidió que los músicos no vengan. No pudo dormir. Y por la mañana, levantándose, dice, en forma apresurada, corriendo, fue a la fosa y antes de llegar gritó: Daniel, Daniel, el Dios al cual tú estás sirviendo fielmente, ¿no te ha librado de la boca de los leones? Y escuchó aquellas palabras de Daniel de la fosa: sí, mi Dios, en el cual yo confío, ha mandado al ángel, él ha tapado la boca a los leones. Estoy aquí, qué alegría, qué victoria, gracias a Dios. Qué bueno es confiar en el Señor. Él está en nuestra vida aún en momentos difíciles. Y si vamos y tomamos como ejemplo aún la vida del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, cuando leemos en Lucas capítulo 4, el verso 16, dice que Jesús, como de costumbre, entró en la sinagoga. Tenía costumbre. ¿A qué iba a la sinagoga? Iba a orar. Iba a escuchar su palabra. Y cuando miramos la vida de Jesús, leemos en Lucas capítulo 3, cuando él se bautizó, saliendo de las aguas, estaba orando. Y al orar dice que el Espíritu Santo desciende en forma de una paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este Jesús es mi Hijo amado, a Él obedeced. Jesús, antes de elegir los 12 apóstoles, pasó toda la noche orando. Ante los grandes eventos, antes de alimentar los 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, ¿qué hizo Jesús? Oró. Antes de resucitar aún a Lázaro,
cuando estaba frente a la tumba, viendo a Marta, viendo a María, llorando, ellos decían, si tú podías estar, mi hermano no iba a morir. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego Jesús dijo a sus discípulos, por favor, quiten la piedra. Y cuando comenzaron a quitar la piedra, Marta se acerca y dice, Señor, en otras palabras, ¿qué quieres hacerlo? Y ella se deshace su cuerpo. Pero Jesús dijo, Marta, a ti te digo, tan solo tienes que creer y verás el poder de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Él todo lo hace, Él todo lo puede. En Él se encuentra el glorioso poder. Y luego Jesús se dirigió al cuerpo muerto y dijo, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y Lázaro se levantó. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Y eso nos dice que debemos de orar siempre, como dijo el Señor, y no desmayar en nuestras oraciones. Pasamos al libro de los Hechos. Y allí en capítulo 3 encontramos que Pedro y Juan, a la hora novena, dice, que era hora de oración. Y hablando de la hora de oración, en capítulo 10 dice que el centurión también estaba orando en la hora de oración y vio una visión, le apareció un ángel porque buscaba el camino de salvación, a pesar que era un gentil y estaba sirviendo en aquel entonces allí en Palestina. Y en la visión el ángel le dijo, si quieres saber el verdadero camino, tenés que mandar hombres a Jope. Allí está Pedro y él va a venir y va a indicar el camino. Ellos fueron, golpearon la puerta, preguntaron si Pedro estaba allá, dijeron que sí. Pedro vino y le presentó el camino de salvación, que la salvación se encuentra en Cristo Jesús. Y realmente el Espíritu Santo descendió y hizo la maravillosa obra. Y no solamente Cornelio, sino que toda la familia abrieron su corazón y fueron salvos. Y allí Pedro con Juan, cuando entraban al templo a orar, dice que a la puerta estaba sentado un hombre cojo, un hombre paralítico. No podía moverse y extendió su mano. Y dice que Pedro y Juan lo miraron. El hombre tal vez se puso contento. Me van a dar algo. Pero Pedro dijo, mire, no tenemos nosotros ni oro ni plata, pero tenemos lo que vos necesitas. ¿Qué necesitaba el paralítico? Necesitaba la salud, necesitaba andar, necesitaba trabajar. Y entonces ellos dijeron, en nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Eso te queremos dar en nombre de Jesús. Y el hombre obedeció, se levantó, comenzó a andar, comenzó a saltar y glorificar el nombre del Señor. Y aun cuando nosotros leemos en 2 Timoteo, capítulo 1, el verso 3, dice apóstol Pablo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Apóstol Pablo oraba por Timoteo, encomendando su vida en las manos del Señor. Sabemos que todos aquellos que consagran su vida, están trabajando, necesitan de nuestras oraciones. Es por eso nos reunimos en las iglesias. Tenemos un día de oración
donde presentamos nuestras necesidades. A veces hay iglesias que se reparten por grupos y oran por esas necesidades. Qué importante es la oración. Mi hermano, mi hermana, tomemos el ejemplo de aquellos hombres que oraron. Dios respondió. Dios también quiere escuchar tu oración y Dios quiere contestar a tu oración. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre nuestro, gracias por estos precisos y hermosos momentos que pasamos en tu bendita presencia. Gracias porque tú siempre nos oyes y gracias porque tú respondes a nuestras súplicas. Gracias porque podemos anunciar tu mensaje. Bendice a aquellos que están anunciando, que están trabajando, Señor. La obra es tuya. Tú quieres usar a tus hijos para bendecir, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, y que otros te conozcan a ti como único y todo suficiente Salvador. En tu nombre lo pedimos y a la vez agradecemos. Amén. Había una atracción hacia la muerte. Pasábamos horas en los cementerios y nos habían regalado una calavera y unos huesos y estuvimos allí un par de horas invocando, tratando de contactar con el más allá. Y aquella noche uno de nuestros amigos se quitó la vida. Fueron unos años de mucha rebeldía y de complicaciones interiores. Con 15 años, 14, 15 años, había probado todo tipo de drogas. Recuerdo una moto que robamos, la tuvimos una semana o dos. Tocaba en una banda. Yo recuerdo escribir acerca del día de mi muerte y del día de mi entierro. Era atrayente, pero después hubo una época en mi vida que me generó muchísimo miedo. Tenía muchas pesadillas. Recuerdo no poder dormir por las noches, muchas veces. Hubo un concierto de Ozzy Osbourne y bueno, todos sabemos que Ozzy Osbourne hace muchísimas referencias al ocultismo y todo este tema, ¿no? Era un folleto por ambas caras y al final ponía: si tienes problemas con ocultismo, llámanos. El amigo de Eva se había quitado la vida hace unos meses y les escribe y les dice: hola, soy Eva, tengo problemas con el ocultismo. Estoy tratando de utilizar la tabla Ouija y no estoy contactando con la persona que quiero. Por favor, ¿podéis decirme cómo hacerlo bien? Le dijeron: Eva, gracias por escribirnos y te vamos a dar el mejor consejo. Pon tu mirada en aquel que es el Padre de las Luces, Jesús. Estuve rezo muchísimo tiempo, hasta que me sucedió algo. Sucedió que Eva decidió irse a unas conferencias y yo no quise ir. Recuerdo que me fui con mis amigos a otra ciudad, estuvimos de fiesta. Teníamos una borrachera interesante, por decirlo así, estábamos en un estado un poco lamentable. Y recuerdo perfectamente que hubo un momento en el que empecé a pensar, sentí, no sé muy bien cómo explicarlo, una vergüenza tremenda de que mi novia estaba buscando a Dios y yo estaba por la calle borracho. Y hubo una chica que le dijo: ¿quieres que oremos por algo en concreto en estos días? Y el motivo de oración era yo. Dijo: sí, yo quiero que Carlos, que mi novio, empiece a buscar a Dios como yo estoy haciendo. Sucedió algo en mi interior y dije: si realmente Dios existe, yo tengo que conocerle. Y estaba fabricando una lámpara que quería regalar a mi madre para su cumpleaños. Y claro, hombre, pues era más barato robar que comprar los cristales, ¿no? Estaba robando cristales
de pronto empecé a fijarme en los vidrios y empezaron a venir preguntas a mi mente. Y eran, ¿estás yendo a la iglesia? Y yo recuerdo que respondía. Y yo decía, sí, estoy asistiendo a la iglesia. ¿Estás aprendiendo canciones cristianas? Y yo respondía y decía, sí, es cierto. ¿Estás queriendo bendecir a tu familia? Siempre traté muy mal a mis padres, sobre todo a mi padre. Y yo respondía y decía, sí, es cierto, estoy haciendo esto. Y en ese momento mi mirada se quedó clavada en los cristales. Estás haciendo lo que hacen los cristianos. Pero fíjate, estás robando. Me sentí completamente pecador, sucio delante de Dios. Me eché a llorar, le pedí perdón a Dios y le pedí a Jesús que viniera a mi corazón, que lo limpiara. Experimenté por primera vez la presencia de Dios. Experimenté por primera vez lo que durante tanto tiempo ya estaba anhelando. Eran las respuestas a las oraciones de si estás ahí, necesito conocerte. Y aquel día por la noche le llamé por teléfono y le dije, mira Eva, no sé muy bien lo que ha pasado, pero esta búsqueda que hemos iniciado merece la pena, tiene una recompensa. Y le dije, esta noche yo me muero. Aquel día yo morí, aquel día yo morí. Había muerto al pecado, había muerto a la oscuridad y acababa de nacer un nuevo Carlos. ¿Hay momentos difíciles? Sí. Pero el momento en el que tú levantas esa vidriera y le atraviesa la luz, esa luz, ¿no?, de vida, Jesús. En ese momento es espectacular. Este pibe es una cruz, es una verdadera cruz, pero ¿qué cruz? Por favor. Solemos decir estas frases para referirnos a algo, para referirnos a alguien que nos molesta, que nos pesa, que nos cuesta, algo o alguien que no podemos sacarnos de encima, ¿no? Puede ser una obligación, puede ser una persona, puede ser un problema. Mira, puede ser cualquiera de estas cosas. Lo cierto es que en algún momento de nuestra vida a todos se nos echa encima una de estas cruces. La Biblia habla de cargas y en muchas oportunidades se nos anima a llevar los unos las cargas de los otros. En otras se nos anima a ponerlas a los pies del Señor Jesús. Primera Pedro nos habla de esto. Pablo en Gálatas, como decía recién, nos anima a llevar cada uno la carga del otro. Pero también la palabra del Señor se refiere a la cruz de una forma distinta. Fíjate lo que dice el libro de Mateo capítulo 10, versículo 38. Es un pasaje muy especial porque contiene las palabras del mismo Señor Jesús. ¿Alguna vez te sentiste llevando una cruz? ¿Alguna vez tuviste que arrastrar una carga tan pesada que la sentías como una cruz sobre tus hombros? Te puedo asegurar que yo sí, y estoy seguro que vos también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido amigo, mi querido hermano? Qué bueno verte, qué lindo poder hacerlo así un ratito a la luz de la palabra del Señor para hablar de esto también, ¿no? De las cosas que nos pesan. Fíjate, vamos a recordar lo que decía Mateo 10:38. El Señor Jesús dice, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Te diste cuenta que este pasaje es distinto a los anteriores? Acá el Señor Jesús mismo nos dice que tenemos que tomar nuestra propia cruz y seguirlo. No habla de sacártela de encima, no habla de ponerla a los pies de Él, no habla de compartirla con alguien. La palabra del Señor te está diciendo, Jesús mismo te está diciendo, cada uno tiene que llevar su propia cruz y seguirlo. Y dice que el que no lo hace no es digno de Él. Mira, hay dos formas de las más conocidas de encarar este pasaje, de aplicar este pasaje. Las dos me desafían.
Las dos me llaman a seguir al Señor Jesús de una forma muy distinta a ese evangelio de las soluciones baratas, de las soluciones a bajo costo, de las soluciones mágicas. La primera, y es la que personalmente más me toca, es la que nos llama a seguir al Señor Jesús a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras cargas, a pesar de esas cruces que sentimos y que sabemos que nos van a acompañar toda la vida. Todos tenemos un problema que a veces nos detiene, que nos congela. Tenemos que asumir que mientras estemos aquí habrá problemas. ¿Y sabes una cosa? Ellos no deben interferir en nuestra pasión por el Señor Jesús. La segunda interpretación, la segunda forma de verlo, es un llamado a la entrega absoluta al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús tomó su cruz y caminó hacia el Gólgota, a ser entregado. Y fíjate lo que te dice Lucas 9, 24 y 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿De qué te aprovechas si ganás al mundo, pero perdés tu alma? ¿Sabés a qué te llama el Señor Jesús? A invertir tu vida entera, tomar tu cruz, estar dispuesto a sacrificarte por Él. Mirá, sea que estés cargando un problema, una cruz, un peso que a veces te congele, te paralice, pienses que no podés avanzar, el Señor Jesús te llama a asumirlo, a entender que va a estar con vos, que es posible que te acompañe siempre, pero no debe interferir en tu seguimiento. Y el segundo llamado es a que puedas vivir un cristianismo que entregue tu vida al Señor Jesús. ¿De qué te sirve ganar todas las cosas si perdés lo más valioso, tu relación con Cristo? Que Dios te bendiga en este día. Les saludamos en esta ocasión tan especial y hoy queremos compartir algo que a todos nos afecta, nos ha afectado o posiblemente si todavía no nos va a afectar. Todos tenemos que en algún momento lidiar con el duelo, con el sufrimiento. Estos días que muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, familiares, amistades. Cualquier pérdida provoca un duelo profundo. Pérdidas relacionales, pérdidas de capacidades, pérdidas materiales, físicas y tantas otras. Eso nos trae malestar y sufrimiento durante algún tiempo. Y en estos días de tantas tragedias, constantemente estamos escuchando este tema y lidiando con el duelo, el proceso de volver a aprender a vivir, porque la vida continúa. Muchos seres queridos parten a la eternidad y los que quedamos con vida tenemos que continuar viviendo. Y hoy quisiéramos hablar de ese proceso. Hay una famosa psiquiatra de años anteriores que nos ha ayudado mucho a entender todo este proceso de duelo. Se llamaba Elizabeth Kübler-Ross y ella enfatizaba que hay como 5 diferentes etapas. Cuando nos dan la noticia, nos encontramos con una actitud de negación. No puede ser, no queremos aceptar la realidad. Quisiéramos rechazar eso, entonces estamos inconscientemente negando la realidad, ya sea de una enfermedad terminal, ya sea de una muerte, de un accidente. Y luego entonces aparece en nosotros como una ira. Nos ponemos bravos,
decimos que esto es injusto. ¿Por qué a mí tiene que pasar? Quisiéramos que esa ira exteriorizarla con alguien otro. Posiblemente el doctor tiene la culpa porque nos da un diagnóstico. Posiblemente el que nos dio la noticia. Nos ponemos bravos, airados. Muchas veces perdemos el control emocional. Y luego viene una actitud de querer negociar, ¿no? Si tenemos alguna convicción religiosa, empezamos a negociar con Dios, le pedimos que nos cambie la realidad, quisiéramos que nos dé otra oportunidad, que si me sana, yo le prometo tal cosa, si me extiende la vida, haré un cambio profundo. Tratamos de negociar la realidad con Dios y con nosotros mismos. Y luego viene la depresión. Nos deprimimos, nos ponemos tristes, no queremos ver a nadie, no queremos hablar con nadie. Lamentamos la realidad, lloramos, sufrimos, nos desconectamos de la vida. Y la depresión es algo que nos afecta profundamente. Diríamos, nos desenchufamos y no queremos existir más. Ese proceso de duelo es muy difícil. Y luego, después de eso, viene la aceptación. Ni modo, tendré que aceptar la realidad. Si la persona partió a la eternidad o si yo estoy enfermo con una noticia de una enfermedad terminal, ni modo. Voy a tener que aceptar y vivir la realidad, y los días que me quedan trataré de vivirlo de lo mejor que pueda. Ahora, no siempre en ese orden suceden estas etapas. Algunas personas no las pasan las 5 etapas una tras otra. La verdad es que todos pasamos por un proceso de duelo y muchas veces nosotros no sabemos cómo lidiar con el duelo. Muchas veces nos dicen, no, ya tiene que sentirse bien, o deje de llorar y cosas así. Pero eso no cambia la realidad. Mucho mejor es que si nosotros aprendemos a acompañar a la persona que está pasando por un proceso de duelo. Déjeme contarle una historia. A mi hijo Andrei le encantan los perros bulldog y por ende también a mis 3 nietos, sus hijos. Y ellos tenían una perrita que se llamaba Lola y de viejita se murió. Y justamente la teníamos en nuestra casa cuidando. Y entonces tengo que darle la noticia a Andrei y le digo, ¿qué voy a hacer? Sobre todo Talin, mi nieto mayor, muy apegado, la quería mucho y la cuidaba. Y le digo, Andrei, ¿qué hacemos? ¿Espero que Talin venga a verla o quieres que la entierre? Y me dice, papi, mejor entiérrala. Bueno, después de unos días viene Talin a nuestra casa y me dice, papá, si me puedes mostrar dónde enterraste a Lola y déjeme solito allí un rato. Claro que sí, yo lo llevé, lo dejé allí solo. Y después de un rato él vino y vi que había lágrimas en sus ojos. Lo abracé bien fuerte, no le dije nada. No hay duda que estaba muy dolido. Bueno,
pasamos duelo en diferentes situaciones. Perdemos un trabajo, pasamos un proceso de duelo, nos despidieron injustamente, no pasamos un examen y no aprobamos la entrada a la universidad, pasamos por un proceso de duelo. Nos muere un familiar, pasamos un proceso de duelo. Ahora, muchas veces la gente que no está pasando por ese proceso de duelo quisieran vernos normales, ¿no? 2, 3 días después nos dan en el trabajo un permiso por 3 días y quieren que uno vuelva como si fuera que pasó una gripe y ya está sano y normal. Déjeme decirle que el proceso de duelo muchas veces no es tan fácil como quisiéramos. Y vemos, por ejemplo, Jesús mismo es un buen ejemplo. Cuando muere Lázaro, dice que al llegar a la tumba lloró. Yo quisiera animarle que cuando usted pasa por un proceso de duelo, exteriorice su dolor, ya sean lágrimas, hable de la persona, recuerde los recuerdos que tiene, o sea, no reprima, sino que exprese, déjelo transitar y aprenda a vivir con el recuerdo. Eso es lo más importante, aprender a vivir con el recuerdo. Así que yo quiero que esto sea de gran ayuda para tu vida, porque todos pasamos esa experiencia. Que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu corazón. Hasta la próxima. Gracias. ¿Qué tal, hermanos? Gracias a Dios por un domingo más. A través de este medio, nuevamente, damos gloria a Dios por este tiempo. Hoy no lo hacemos a nivel presencial, pero tenemos la oportunidad de encontrarnos por acá, por este medio. Así que, hermanos, disfrutemos de este tiempo que Dios nos regala, que nos está dando. Esta semana leía un devocional donde contaba la historia de un matrimonio que va a comprar un cuadro para su casa. El marido encuentra un cuadro, llama a su esposa y dice: mira, era un cuadro con un paisaje que en un lugar decía gracia, y la mujer lo mira y dice: muy hermoso, pero en el costado, en uno de sus costados, tenía 2 tajos. Dice: no, está roto. Claro, le dice el marido, esa es la idea, estamos rotos, pero llega la gracia. Van a pagar. La chica que los atiende dice: uy, pero el cuadro está roto. Y él le dice: nosotros también. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: por gracia sois salvos. La gracia de Dios es la que nos salva, la que nos redime, la que nos sustenta. El amor de Dios es aquel que nos saca de cualquier situación. ¿Y por qué rotos? Sí, ¿nunca estuviste roto? Perdón. ¿Nunca te sentiste así como vencido? Defraudado, como que fracasaste, esa palabra a veces tan fea y con la cual se arman muchas frases: derrota, victoria. ¿Sabes algo? Una vez, creo que en los versículos de cada mañana, donde te despierto y Dios me da esa oportunidad de hacerlo, puse que Dios hace de las ruinas obras de arte, y solo aquel que estuvo de esa manera en ruinas sabe lo que es un Dios de amor que restaura absolutamente todo. La gracia de Dios, el amor de Dios, Él nos espera cada día para que vayamos a Él. En cada momento, en cada lugar. Le decía a la gente la otra vez, a los hermanos de
de la reja. Dios no está esperando con un palo arriba, esperando que a ver cuándo se equivoca Aldo, ¿sí? Para ¡pum! Pegarle en la cabeza. Y que le duela, porque si no le duele no sirve. No, Dios es amor. Dios realmente quiere lo mejor para nosotros. Por gracia somos salvos. Te habrá sorprendido que no te dije que Dios está al control, porque Dios está al control aunque te lo diga al principio, te lo diga en el medio o al final. Dios está al mando y al control de cada situación. Hay muchos hermanos que están pasando por situaciones más que difíciles, más que difíciles. Oremos, hermanos, no quiero dar nombres propios porque me voy a olvidar de alguien seguramente y no es la idea, pero sabemos de aquellos que están con enfermedades, con problemas emocionales, con situaciones personales que realmente están más que difíciles. Pero Dios los toma de su mano y los sostiene. La palabra de Dios dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y alguno dirá, hablar desde la salud es fácil cuando uno la tiene. Totalmente de acuerdo. Porque te habrás dado cuenta que cuando estuve mal, ni siquiera los mensajitos a la mañana los mandaba. Pero ¿sabes algo? La gracia, lo que te dije al principio, lo que dice la palabra de Dios, eso nos salva. Y es el amor de Dios el que nos sostiene. Y si estás pasando por alguna prueba, aférrate a Él. Él no va a dejar que caigas y desfallezcas. No sé cuál es el propósito de Dios para cada uno. No lo sé. Y sinceramente hay situaciones que me entristecen mucho y me angustian mucho. Pero solo sabe Dios el porqué y el motivo de determinadas cosas. La otra vez hablaba con alguien y me decía, ¿y por qué? Yo, no está mal preguntar por qué, no somos quienes para preguntar a Dios por qué. Y si sabríamos el por qué, ¿podríamos cambiar algo? No. Lo que tenemos que hacer, hermanos, y les pido por favor que estemos orando por los enfermos y aquellos que están viviendo situaciones difíciles. Oremos, hermanos, la oración tiene poder. Realmente es el arma que tenemos los hijos de Dios. Gracias por este tiempo, los voy a dejar con Jorge, el curso de evangelismo explosivo que él está haciendo, y los voy a dejar a él para que él siga realmente enseñándonos a través de la palabra de Dios. Hermanos, les mando un abrazo enorme, que Dios los bendiga y espero poder verlos pronto por este medio o en persona. Dios los bendiga.